¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de qué es una constitución. Y bueno, antes de empezar a decir qué es una constitución, pues sería importante que sepamos para qué sirve una constitución, incluso en qué nos puede ayudar. Bien, empecemos por decir que todos tenemos ciertas necesidades, ¿no? Quisiéramos tener una casa, quisiéramos tener una profesión, quisiéramos tener un vehículo, viajar. Entonces, todas estas necesidades se tienen que cumplir, pero con la garantía de que nadie más nos va a quitar estas cosas que nosotros adquirimos, que se nos va a proteger de la violencia de otras personas que nos pudieran estar agrediendo o que nos pudieran quitar nuestras cosas, ¿no? Entonces, eh, necesitamos respeto, que nos respeten las demás personas, pero también que nos respeten, eh, vamos, quienes pudieran tener algún tipo de autoridad. Entonces, en algún momento de la historia, los seres humanos dijeron, bueno, es que no podemos estar en una guerra de todos contra todos y teniendo miedo entre todos porque nos vamos a quitar las cosas. Y entonces decidieron por crear gobiernos. Y a estos gobiernos se les entregó pues el poder para que pudieran organizar a las personas, para que pudieran poner un orden. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene este poder, pero este poder debe ser para brindar paz, ¿no? A los gobernados, que puedan estar vivir en paz y que este gobierno ayude a que se obtenga el bien común de todos los ciudadanos. Sin embargo, eh, este poder, cuando es ilimitado, pues suele traer pues grandes problemas. Vamos, vienen, eh, hay personas pues que abusan con este poder, ¿no? Que pueden crear opresión, que pueden crear muerte, ¿no? Recordando la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuestiones de este tipo, ¿no? Donde hay dictaduras, donde hay corrupción. Entonces, eh, lo que se requiere es tener normas, ¿no? Se requiere tener normas que de alguna manera limiten justamente el uso del poder que tiene el Estado, que no pueda, vamos, que no tenga un poder limitado para hacer lo que se le ocurra, sino que de alguna manera se limite y también se establezcan derechos para los ciudadanos, para que se nos proteja de cualquier tipo de abuso y además se busque el beneficio justamente de la sociedad, no únicamente el beneficio de quien está en el poder o de quien está en el gobierno. Entonces, por eso se hace necesario tener estas normas, estas leyes que en un momento dado pues nos van a permitir vivir así tranquilamente y con respeto justamente a nuestros derechos. Bien, estas normas esenciales entonces van a aparecer en una constitución. Esta constitución es una ley, pero pues no es una ley cualquiera, es la ley suprema de un estado. Esta ley incluso va a determinar cómo se deben crear otras leyes, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Constitución? Bueno, pues por un lado nos dice la Constitución o da las bases para lo que va a ser el gobierno, qué tipo de gobierno va a ser y qué facultades va a tener estos órganos. Esta Constitución también hay que tomar en consideración que al no ser una ley cualquiera, es una ley que, por ejemplo, es más difícil de, de cambiar, ¿no? De reformar. Una ley normal, una ley cualquiera, es sencillo que se cambie, que se quite, que se derogue. Pero la Constitución no. La Constitución tiene un proceso pues, más complicado. Entonces, eh, finalmente lo que la Constitución sí va a estar haciendo es poner límites al Estado. Es decir, ok, sí puedes hacer esto para mantener el orden,
pero no te puedes exceder. ¿Por qué? Porque tienes que estar respetando los derechos humanos. Es decir, hay que buscar el respeto tanto de las autoridades para con nosotros como de nosotros para con nosotros mismos, ¿no? Por eso es que la mayoría de los países han buscado crear sus propias constituciones, ¿no? De hecho, en nuestro país, eh, en la constitución que actualmente tenemos se creó por allá de 1917, ¿no? Y es la constitución que a la fecha está vigente, con algunas modificaciones, pero sigue siendo la constitución de 1917. Y bueno, ¿cómo le hace la constitución para, pues, limitar el poder? Bueno, generalmente lo que va a estar haciendo cualquier constitución es dividir el poder. En el caso de la constitución de nuestro país, divide el poder en tres partes, ¿no? Por un lado, se crea un órgano que se conoce como poder legislativo, que se va a encargar de crear leyes. Por otro lado, está el ejecutivo, que es quien se dedica a vigilar que todos cumplamos las leyes. También organiza todos los bienes del Estado, como puede ser el petróleo, la luz, todo ese tipo de cosas, las aguas. Y por otro lado tenemos al Poder Judicial. El Poder Judicial es el que va a determinar en un momento dado si una persona realmente cometió un delito o no. Por poner un ejemplo, el Ejecutivo está a cargo de la policía. Entonces, la policía en un momento dado va a detener a alguien que está incumpliendo la ley. Este policía tiene la obligación de llevarlo ante un juez que es del Poder Judicial, para que este juez escuche al policía que le va a decir, señor juez, esta persona la encontré robando a tal otra persona, ¿no? Y entonces el juez lo va a escuchar y después le va a preguntar al acusado, ok, ¿usted qué dice? ¿Es cierto que robó? ¿No es cierto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sucedió? Y dependiendo de lo que se diga ahí, este juez pues va a determinar si efectivamente hubo una violación a la norma o no. ¿Vale? Entonces tenemos estos tres poderes. El legislativo que crea las leyes, el ejecutivo que es quien está vigilando que se cumplan las leyes y nos organiza a todos, y el judicial que determina si alguien efectivamente incumplió con una norma o no. Bien, entonces, la Constitución establece la forma en que trabaja todo el gobierno, de tal suerte que no haya conflictos entre ellos, es decir, que no tengamos de repente un conflicto entre el presidente de la República y el Poder Judicial o el Poder Judicial con el Poder Legislativo o un gobernador con otro gobernador. Vamos, justamente lo que hace la Constitución es que va delimitando las funciones de cada uno de estos poderes, de tal suerte que todos ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, algo simple es, bueno, ¿cuáles impuestos debe cobrar la federación? ¿Qué impuestos cobra el estado? ¿Y qué impuestos cobra el municipio? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque dependiendo de lo que diga la Constitución, pues se le tendrá que pagar a ese orden de gobierno los impuestos, ¿vale? Ahora, es importante que la Constitución también garantiza la rotación de las personas que están en el poder, para que no una misma persona esté gobernando pues, eternamente, ¿no? El caso del presidente Díaz, que estuvo más de 30 años en el poder. Entonces, la idea de la Constitución es que eso no suceda, ¿no? En México, por ejemplo, actualmente el presidente solo puede estar en su encargo durante 6 años. Y es el mismo caso para los gobernadores, ¿no? Solo pueden estar 6 años ahí. Bien, importante entonces tomar en consideración que la Constitución también establece los derechos, o va a estar estableciendo cuáles son los derechos que tenemos
nosotros los gobernados, ¿no? Por ejemplo, desde el artículo primero constitucional se dice que todos nosotros gozaremos de los derechos humanos que están establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México ha firmado, donde México también es parte. Entonces, y las autoridades, todas las autoridades, tienen la obligación de respetar estos derechos, ¿no? Y no solo respetarlos, o sea, también debe protegerlos para que nadie más los vulnere. Y es importante entonces tomar en consideración que esta constitución nos va a estar protegiendo a todos nosotros de eso. O sea, por un lado, se establece cuáles son nuestros derechos y por otro lado, obliga a las autoridades a que los respeten. Y también la propia Constitución va a estar estableciendo obligaciones que tiene el gobierno, como brindarnos educación, por ejemplo, ¿no? Para ello va a estar construyendo escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Tiene que proteger la salud, por eso es que tiene que crear y mantener hospitales, tiene que buscar vacunas, como en el caso que tenemos en estos momentos con la situación de la pandemia y, no sé, la cuestión de las comunicaciones, crear y mantener carreteras, por ejemplo, ¿no? O que tengamos transporte público, o que tengamos internet, ¿no? Que nos provean de energía eléctrica. Son cuestiones que justamente están marcadas en nuestra Constitución. Es importante no olvidar que además nuestra Constitución va a fomentar ese sentimiento también de pertenencia nacional, ¿no? Nos va a dar identidad nacional. Y bueno, esta Constitución justamente va a estar anunciando a todos, tanto a los que vivimos aquí en México, como a las autoridades de aquí de México, pero también les dice al extranjero quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bien, para el caso de la Constitución de nuestro país, esta ley suprema recibe el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue promulgada en 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza y fue promulgada allá en la ciudad de Querétaro en el Teatro de la República. Esta Constitución, que mantiene los principios y los objetivos de toda la nación y que establece la existencia de los órganos de autoridad, lo que son sus facultades, limitaciones, y que dan nuestros derechos, así como aquellas vías para que hagamos efectivos nuestros derechos. Bien, esta Constitución está conformada por 136 artículos. 136 artículos que se van a encontrar dentro de 9 títulos. 9 títulos que se conforman de la siguiente manera. Cada uno de estos títulos, bueno, pues va a contener diferentes tipos de ordenamientos. En el primero, por ejemplo, en el título primero, se establecen los derechos humanos, así como sus garantías. Se habla de lo que son los mexicanos, es decir, cómo se adquiere la calidad de mexicano, quién es mexicano, y también se habla de los extranjeros. En el título segundo se habla sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno que tiene nuestro país, que en este caso somos una república federal. También se hace referencia a las partes que integran la federación y lo que es el territorio nacional, es decir, en este caso que somos nosotros, tenemos 31 estados y la Ciudad de México, son como 32 estados, pero también los límites territoriales, lo que son nuestras costas, lo que son nuestras islas, el mar territorial y las fronteras que tenemos con el país del norte y los países de Centroamérica. En el título tercero
se contiene la división de poderes. Ahí, obviamente, como ya lo habíamos comentado al principio, se habla del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Se dice cuáles son los requisitos que deben tener las personas que van a estar dentro de estos cargos, así como las funciones que van a poder desarrollar. En el título cuarto se habla de las responsabilidades de los servidores públicos. En el título quinto, de lo que son los estados de la Federación y la Ciudad de México. En el título sexto, del trabajo y de la previsión social. En el título séptimo, de prevenciones generales. En el título octavo, de las reformas a la Constitución, es decir, esta forma especial que tiene la Constitución para poder ser reformado. Y en el título noveno ya se establece lo que es la inviolabilidad de nuestra Constitución. Y bueno, entonces esto sería básicamente todo sobre la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Recuerden, esta Constitución es el documento o ley máxima de un país, en donde, bueno, se va a establecer cómo va a trabajar el gobierno y funciona básicamente como un límite para que no pues sobrepasen sus facultades y sus funciones. Así que va a establecer nuestros derechos y en el caso específico de nuestra Constitución, recuerden, está compuesta por 139 artículos que están divididos en 9 títulos. Eso sería todo. Espero que la información haya sido o sea relevante para ustedes. Y pues es todo.